Muy buenos días, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por otro día que nos ha permitido disfrutar, abrir nuestros ojos. Y mira, quiero compartirte una pequeña palabra para iniciar esta mañana. Está en 2 de Tesalonicenses 3:3 y dice así: Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Estas son algunas de sus características, Él tiene muchas. Fiel, que es leal, que es confiable, que es fiable. Y dice que te va a afirmar, te va a apoyar, te va a asegurar. Y dice que te va a cuidar y te va a defender. Este Dios admirable tenemos de nuestra parte. Y ahora te invito a orar por unos momentos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por cuidarnos, por guardarnos, Señor, por tu provisión de cada día. Te damos la honra, te damos la gloria y te damos gracias por lo que vas a hacer en este día por nuestras vidas. Dejamos todo en tus manos y pedimos tu misericordia, tu compasión sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Y que tu bendición pueda descender a cada hogar, a cada vida representada ahí que hoy día se ha conectado, que usted les bendiga. Te damos las gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y te invito a escuchar la palabra. Muy buenos días. Es un agrado nuevamente en esta mañana poder llegar a ustedes por este medio. Y vamos a continuar con la carta del apóstol Pedro. Hemos visto hasta ahora dos reflexiones. La primera fue titulada La esperanza en medio de la prueba. Y todo esto está determinado por el tiempo que estaban viviendo los primeros creyentes, ese tiempo de persecución que comenzaron a vivir, en los cuales muchos fueron esparcidos. Y en la segunda hablamos del relato completo. Y aquí nos quedaba completamente claro que nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, es mucho mejor que el tiempo que vivieron los apóstoles y también los profetas, porque ellos trabajaron, decíamos ahí, para nosotros. Entonces nosotros en este momento tenemos la revelación completa de la palabra, sabemos que viene. Y en esta oportunidad, continuando con la misma carta, primera carta del apóstol Pedro, vamos a ir al capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero antes de ir a esos versículos, quiero contar un poquito cuál era la condición en la cual se encontraban estos primeros creyentes. Dice así, para eso vamos a dar lectura a Primera de Pedro, capítulo 1, del 23 al 25. Es importante saber esto para después poder recibir la instrucción o el mandato, diría yo, que Pedro le está dando a estos nuevos creyentes. Y vamos a dar lectura en primer lugar. Dice Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo primero que nosotros tenemos que ver acá es que hemos sido renacidos. Dice, de simiente, no de simiente corruptible. Nosotros anteriormente vivíamos de acuerdo a cómo se nos daba la gana, hacíamos lo que queríamos y muchas veces en decisiones que tomábamos no considerábamos a Dios. Pero al ser nacido de esta nueva simiente que es la palabra de Dios, tenemos una nueva vida. Este nacimiento no procede de nuestros padres naturales, sino procede del mensaje poderoso de la palabra que es transmitido por el Espíritu Santo a cada creyente. Recordemos que esta carta también está dirigida a los creyentes que fueron dispersos entre las otras naciones. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque muchos de estos se habían mezclado con otras costumbres. Entonces por eso acá el apóstol Pedro les dice que tienen que cambiar su forma de actuar. Pero antes de ir al capítulo 2 vamos a continuar ahí con Primera de Pedro, capítulo 1, y ahora vamos a bajar al versículo 24 y dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mira qué maravilloso. Aquí nos está hablando dos cosas. En primer lugar, nos está hablando que el hombre
es frágil y además nos está hablando de la mortalidad del hombre. Pedro está haciendo referencia aquí a Isaías capítulo 40 versículo 6, donde el profeta ahí le está hablando a Jerusalén. Ahora, este versículo, cuando lo estaba leyendo, yo lo asociaba con el desierto florido de Atacama, porque nosotros constantemente viajamos a Copiapó y nos ha tocado ser testigos cuando el desierto está florido, pero después vuelve al estado actual que generalmente uno conoce, que es desierto, es árido. Entonces, ¿qué podía sacar de esto? Así como dice la palabra acá, dice, toda carne, o sea, todo ser humano, dice, y toda gloria del hombre es como flor de la hierba. Cuando el desierto está florido, la gente va, saca fotos, incluso salen las noticias, recibe un esplendor ahí, todos están contentos y estamos contentos porque se ve muy maravilloso. Pero una vez que eso se seca, vuelve a ser algo normal y ya no pasa desapercibido. Y esto se compara, dice, con el hombre, dice. La hierba se seca y la flor se cae. Al igual que la vida del hombre. En la vida del hombre existe un momento de desarrollo, de esplendor, de alcanzar metas, de proyecciones. Pero en algún momento nuestro cuerpo entra en un proceso normal de desgaste. Mira, de acuerdo a un estudio que leí, dice que entre los 33 y 34 años la mayoría de las personas empieza a tener un descenso de hormonas muy importantes que mantienen funciones cognitivas, tonicidad muscular y que son las que marcan el ritmo del envejecimiento. O sea, de acuerdo a lo que estamos hablando acá, por eso hablamos de la fragilidad del hombre, la mortalidad del hombre, porque recordemos, nosotros estamos de paso acá. Estamos de paso por esta tierra para tomar una decisión donde pasar la eternidad. Entonces podemos decir que la vida del ser humano es corta, pero existe algo que es eterno, que no envejece, sino que a medida que avanza el tiempo cobra nueva vida. Y está ahí, 1 Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La palabra es eterna. Y a medida que pasa el tiempo, va tomando más fuerza, va tomando mayor vida en el creyente y también en el tiempo. Por eso nosotros veíamos la reflexión anterior que dice que ahí los profetas trabajaron para nosotros, porque decían que no era para ellos lo que ellos estaban averiguando, lo que ellos estaban investigando, era para nosotros. En el tiempo que ellos vivieron no pudieron disfrutar de lo que hoy podemos estar disfrutando. Y ahora entramos de lleno a la reflexión de esta mañana. Y la encontramos ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Que lleva por título La nutrición del creyente. Dice así, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a analizar estos 3 versículos. En primer lugar, ¿qué está diciendo Pedro? Dice, desechen todo lo que ustedes anteriormente hacían. Y ahí empieza a nombrar malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracción, etcétera. Vamos a explicar cada uno de ellos. Primero, desechar significa librarse de algo. Desechar también significa dejen de hacer aquello que realizaban hasta ahora. Y también encontré esto, dice, desvestirse de la ropa antigua. Y ahí en Colosenses 3:12 dice la palabra, vestíos como escogidos de Dios. O sea, cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros tenemos que desvestirnos de nuestra vida pasada y vestirnos de la nueva ropa que es según Cristo Jesús. Desvestirnos de la ropa antigua. Pero aquí es algo muy importante. Tú no puedes esperar que todo lo haga la obra del Espíritu Santo en tu vida.
Tú no puedes esperar que todo lo haga la palabra de Dios en tu vida. No, aquí nosotros tenemos que tener un rol activo para tener esta transformación. Nosotros como creyentes, como nuevas personas, al haber sido regenerados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, al haber sido comprados, ya no nos pertenecemos a nosotros. Dice la Escritura que fuimos comprados. Entonces, al ser comprados, nosotros tenemos un dueño. Y ese dueño tiene ciertas normas y conductas por las cuales nosotros debemos transitar. Fuimos rescatados, dice la palabra, de vuestra vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres, dice, y no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. O sea, ese precio de sangre nos compró, ya no nos pertenecemos, ya tenemos un Señor que está guiándonos, dirigiéndonos y también Él nos motiva a que tengamos un cambio en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué cosa dice ahí Pedro que tenemos que dejar de hacer? Dice, toda malicia. ¿Qué significa malicia? Malicia es el intento de hacer el mal a alguien. En términos generales, es la inclinación hacia el mal. De acuerdo a la Escritura, el hacer el mal está en el hombre. El hombre ya viene con el mal dentro de sí. Recuerda lo que dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 7:24, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque el cuerpo lo llevaba a hacer una cosa, pero el espíritu lo llevaba a otra, y constantemente tuvo esa lucha. Así que, amado, si tú estás pasando lucha, si yo en este momento puedo estar pasando lucha, es parte de nuestro peregrinar, es parte de nuestro desarrollo, es parte de nuestro crecimiento en nuestro caminar como creyente. Mira lo que dice Génesis 8:21, esta versión es NTV o Nueva Traducción Viviente, dice así: al Señor le agradó, dice, el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, esto después del diluvio, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclina al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Uno no aprende a hacer el mal. Uno debe aprender a hacer el bien. Eso nos enseña la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros ya venimos con ese mal dentro de nosotros. Y por eso la misma Escritura nos dice, aprendan a hacer el bien. Para hacer el bien, tenemos que luchar contra ese mal que ya está intrínseco en cada persona. Tú lo puedes ver en un niño. Te puedes decir, no, pero es un pequeñito, está así. Pero pídele muchas veces que le preste su juguete a otro. ¿O no has visto esos niños en los supermercados de repente? Que el papá ahí, para que no se note mucho y no le digan nada, ya le pasa lo que le está pidiendo. Desde niño, amado, dice ahí la palabra, desde niño ya viene algo en nosotros. Por eso es importante, por eso Pedro acá está diciendo que dejemos eso que realmente no nos bendice, toda malicia, el intento de hacer el mal, de dañar a otro, de hacer cosas que no convienen. No, amado, no lo hagamos. ¿Qué otra cosa nos motiva ahí el apóstol Pedro? Dice, todo engaño, mira, todo engaño significa inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es, a dar a la mentira apariencia de verdad, producir ilusión. Eso significa. Entonces, todo engaño es inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es, de engañar. Tenemos el caso de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan cuando vendieron la propiedad y en el libro de Hechos capítulo 5? Y dice que sacaron una parte de lo vendido y se lo llevaron a los apóstoles y el Espíritu Santo les reveló. Y él les dice ahí, ustedes no han mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué lo hicieron ellos? Porque ellos quisieron engañarlos. ¿Por qué quisieron engañarlos? Porque quisieron mostrar algo en ellos que no era real. Mira, vendieron su propiedad y trajeron el precio de la propiedad. Realmente súper dadivosos, súper colaboradores. Pero eso lo hacían para manifestar algo que ellos no eran. Pero el Espíritu Santo se los reveló. También tenemos otro caso. ¿Se acuerdan el de Zaqueo? Lucas 19:8. Dice la Escritura. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor,
He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Te acuerdas de este caso de Zaqueo? Que Jesús iba caminando y vio a este hombre en un árbol ahí, en un sicomoro, y lo ve y le dice: Zaqueo, es necesario que bajes porque hoy día voy a cenar en tu casa. Y cuando viene el Señor a la casa de Zaqueo, Zaqueo hace esta tremenda declaración, amado. ¿Sabes por qué? Porque cuando la presencia de Dios viene a tu vida, cuando la palabra de Dios llega a tu casa, ella empieza a producir cambios en ti. Entonces Zaqueo ahí, una vez que recibe esto, que recibe al maestro en su casa, dice ahí, le dice al Señor Jesucristo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y esta es una tremenda enseñanza. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo Zaqueo era un hombre adinerado. ¿Sabes qué hacía la gente cuando se realizaban comida? Estaba fuera de las casas. Porque al momento que terminara la cena, lo que quedaba salía a repartirse. Entonces por eso Zaqueo hace esta declaración y dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y esto es tremendo. Porque el engaño, cuando tú te das cuenta del engaño, no solamente basta con que te des cuenta. Cuando tú te das cuenta, tienes que restituir lo que has engañado. Por eso Zaqueo dice eso. A lo mejor le cobró más impuestos a esto, a lo mejor le abusó de este. Entonces se le dice: cuadruplicado se lo devuelvo. No basta con que tú consideres esto en tu vida, o con que tú te arrepientas, que tú digas: sí, yo he actuado así, sino que también hay que hacer una restitución de lo dañado. No hay solamente quedarse para ti, porque hay personas que fueron dañadas. Esto es tremendo. ¿Qué otra cosa dice ahí Pedro que tenemos que dejar? La hipocresía. La hipocresía, la persona hipócrita finge tener algo que no tiene, ya sea para agradar a los demás, para acercarse a un grupo en particular, o incluso para sacar beneficio propio o por su propia autoestima. Y tenemos el caso de ¿quién? De los fariseos. Mira lo que dice Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mira cómo Jesús le decía a los fariseos: estos son hipócritas. ¿Sabes por qué? Porque hacían hacer cosas al pueblo que ellos no hacían. Dice la palabra que ellos le ponían duras cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Mostraban una apariencia de piedad. Mostraban una apariencia. Eran personas hipócritas. El Señor Jesús reprende a los fariseos porque le daban más valor a la tradición y a las doctrinas de hombres que a la misma palabra, impidiendo que otros se acercaran a Él. ¿Y sabes por qué lo hacían? Porque no querían perder el protagonismo. No querían perder. Entonces querían mostrarse santos, querían mostrarse que nadie podía llegar a la altura de ellos. Un día escuché este comentario. Se dice que la gente, cada vez que el César ahí pasaba, ellos tenían que bajar su rostro. ¿Y sabes por qué lo bajaban? Porque al mirarlo a la cara se daban cuenta que él era un hombre igual que ellos. Entonces por eso tenían que bajar el rostro. Entonces eso hacían los fariseos. Ellos se mostraban ahí en las plazas, en los lugares públicos, ¿cierto? Y trataban de decir: nosotros tenemos mejor comunión con el Señor, Él nos habla directamente. Eran hipócritas, les dijo el Señor. ¿Qué otra cosa tenemos que dejar? Dice: la envidia. Esto es importante. Envidia, sentimiento de molestia por el bien ajeno. Porque otro tiene algo que deseamos para nosotros. O sea, la envidia se manifiesta cuando tú empiezas a sentir comezón ahí, cuando al otro le va mejor que a ti. Cuando el otro no llega con algo mejor que lo tuyo. Y esto se da, amado. Esto a lo mejor lo podemos ver lejano, pero se da. Se da. De acuerdo a la tradición judía, voy a comentarte esto. Dice que cuando una familia pone un negocio, pone un local, y a continuación o muy cerca de ellos se pone otro local con lo mismo que ellos venden, ellos tienen por cultura lo siguiente, y dicen así: que si Dios los bendijo a ellos, también va a bendecir a la familia que se colocó al lado. Pero ¿qué nos enseña la sociedad moderna? ¿Qué nos dice?
No, tenemos que bajar los precios, tenemos que quebrarlos, vamos a la competencia, aunque no ganemos nada, pero los vamos a quebrar. No, acá nos dice, no, que tenemos que evitar la envidia. Si él prospera, gloria a Dios. Si tú prosperas, gloria al Señor. Pero evitemos, porque la envidia, amado, nos aleja del Señor. Produce en nosotros amargura. ¿Qué otra cosa? Dice, y las detracciones. Las detracciones son murmuración, difamación, denigración de la reputación de alguien. O sea, las detracciones es hablar mal de alguien. De un amigo, de un vecino, de un hermano de la iglesia. Todas esas cosas nos dice el apóstol acá que tenemos que dejar. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Y cuando te dice desechando, ¿sabes lo que te está diciendo? Te está dando una orden. Y dice desechando pues, o sea, de acuerdo a lo que leímos anteriormente, de acuerdo a que fuimos comprados por precio de sangre, de acuerdo a que fuimos redimidos, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, entonces ahora la obligación que nosotros tenemos es dejar de hacer todas estas cosas que hacíamos. Y insisto, no es que sea fácil. Es una lucha que probablemente la vamos a tener mientras estemos en la tierra. Y vamos a luchar con diferentes cosas. Y aquí es donde viene el antídoto, viene la ayuda. ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué nos puede servir para que paulatinamente vamos dejando todas estas cosas? Y ahí en el versículo 2 dice lo siguiente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una vez que nos hemos desvestido del hombre anterior, ahora ¿qué tenemos que hacer? Alimentarnos. Y dice, qué hermoso, dice, desead. Desead significa un anhelo. Yo lo quiero conseguir, yo me voy a esforzar, voy a hacer todo lo que esté de mi parte. Desead algo. Y dice, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo es un bebé? Cada 3 horas, más o menos, el bebito pide leche, pide papa. ¿Y sabes? Él no ve si es día, no ve si es noche. Y esa es la comparación que nos dice acá el apóstol. Deseen como esos niños que cada 3 horas comen. Que no le importa si sea día, que no le importa si sea noche, que no le importa si la mamá esté durmiendo, que no le importa si va a meter bulla, no le importa. Porque el anhelo y el deseo de tomar esa leche es mayor a cualquier cosa. Y cuando la mamá se acerca, ¿cierto? El niñito ahí se mueve sus patitas, patalea ahí, qué sé yo. Eso debe pasarnos a nosotros. De esa forma nos está diciendo acá que debemos desear la leche espiritual. ¿Y cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios dice, ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. La salvación, amado, no te la van a quitar. Pero la salvación no es algo que está inerte. No es que tú ya eres salvo y ahí te quedaste. No, dice que tú puedes crecer para salvación. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? La palabra de Dios te permite madurar. La palabra de Dios te permite realmente reconocer lo que significa lo que tú estás pasando. Por eso muchos no valoran la salvación. Y la toman y juegan con ella. Porque no se dan cuenta de lo que significa o lo que significó para Dios haber enviado a su Hijo para que nos comprara en la cruz. Entonces por eso la ven tan liviana. Pero acá el apóstol dice, no, ustedes a través de esto van a crecer para salvación, a través de la palabra no adulterada, que es la sabiduría del Señor, son los principios de Dios escritos en la palabra. La palabra tal como está completa. Esta leche, amado, no es leche descremada, no es leche semidescremada, no es leche sin lactosa. Es la palabra completa. ¿Y sabes por qué aconseja esto el apóstol? Porque recuerda ahí en 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Dice que iban a llegar tiempos donde el hombre iba a querer escuchar cosas que solamente a él le agradaran. Y te lo voy a leer. Dice así. 2 de Timoteo 3,
2 de Timoteo 4, 3 y 4 dice: pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos, acomodarán la palabra y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, tras narraciones inventadas. ¿Qué está diciendo? Va a haber gente, incluso se van a levantar líderes, o van a ir a lugares, o se van a juntar en congregaciones donde la palabra no sea declarada completamente, como dice acá, que no sea adulterada, que no sea enseñanza de hombres o manipulación de la palabra. Eso nos está diciendo acá el apóstol. Va a llegar el tiempo, dice, que esta gente no va a escuchar o no va a querer recibir la palabra sólida y tal como está escrita. Si no, van a acomodar y van a empezar a decir: sí, no, pero no es tan así, ¿eh? Mira, es que Dios es amor. Y eso encierra todo. No, amado. Por eso tenemos que tener estar muy despiertos a lo que está pasando. Estar muy atentos, amado. Porque dice que incluso van a existir maestros que se van a prestar para esto. Debemos buscar la palabra con los nutrientes y vitaminas necesarias para crecer sanos. Así como ese bebé necesita de la leche de su mamá para poder desarrollarse, para poder crecer sano, para poder crecer lleno de vida, nosotros necesitamos la leche espiritual no adulterada, no manipulada, no con doctrinas de hombres, no acomodando la palabra, tal como está escrita. ¿Sabes que cuando mi hijo regresó a España, una de las cosas que él lo motivó fue lo siguiente, que le llamó mucho la atención allá, el énfasis que se le daba a la palabra de Dios y no se le agregaba nada? Y en una oportunidad yo escuché un predicador que hizo este siguiente comentario. Dijo: la mejor predicación, dijo, debería ser subirse al púlpito, leer la Biblia y volverse a sentar. La palabra no necesita que nosotros le estemos añadiendo nada. Tal como está la palabra, es como debemos recibirla. Sí, podemos estudiar la historia de la palabra, por qué y por qué se dijo, en qué contexto. Pero la palabra no necesita adorno. Recuerda que la palabra es como una espada de dos filos, que penetra, dice. Ya tiene el poder suficiente. Tú declárala y la palabra no va a volver vacía. Y eso es todo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de todo lo que hemos visto hasta acá? Dice: crecer para salvación. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿sabes qué hace? Aparte, la palabra te limpia y la palabra también te consagra. Eso es maravilloso. Esa vida antigua que nosotros teníamos es cambiada y va siendo transformada a través de la palabra. El objetivo del hombre es volverse a Dios. Es volver al estado inicial, así como existía en el huerto, así como existió en el paraíso. Ese es el objetivo de la palabra. Volver al lugar, eso es salvación. Ser rescatado y volver a ese lugar original. Voy a contar esto. Me acuerdo en una oportunidad, estábamos en una piscina en Santiago de la Reina y yo era muy pequeño. Y me acuerdo que me caí, me fui al fondo y yo no sabía nadar, era pequeño. Y me estaba ahí ahogando. Y me acuerdo que mi papá se tira, me saca y me sentó ahí a la orilla donde primero estaba. Eso es salvación para mí. Salvación es eso. Dios nos tuvo o nos creó para estar con Él. ¿Y sabes lo que quiere Él? Que nosotros volvamos a ese lugar donde Él nos creó para estar con nosotros. Eso es salvación. Y esa función cumple la palabra, amado. Por eso es tan importante. La palabra entonces nos limpia y también nos consagra para hacer su labor. Mira lo que dice Jesús a sus discípulos ahí en Juan 15:3. Jesús les dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sabes por qué la palabra te limpia? Porque cuando tú empiezas a leer la palabra, viene a ser un espejo para tu vida. Y a veces dices cosas y encuentras en la palabra: wow, esto no debía haberlo dicho. Por eso la palabra nos limpia. El Salmo 119,
en versículo 9 dice algo muy hermoso para los jóvenes. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esa es la forma. Ese es un consejo. ¿Con qué guardará el joven? ¿Con qué el joven evitará meterse en cosas que no debe? ¿Con qué el joven evitará enrolarse con cosas o con gente que no le conviene? O tener relaciones que no le conviene. La única forma, dice, con guardar tu palabra. Por eso es tan importante la palabra. Jesús orando por sus discípulos también en Juan 17, 15 dijo, 15 y 16, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué fue lo que dijimos? Nosotros estamos de paso por acá. Tenemos que cumplir una etapa. Y en el 16 dice, no son del mundo. Tú y yo no somos del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y el 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Somos santificados a través de la palabra. La palabra nos limpia, la palabra nos santifica. Ahora, ¿a quiénes está dirigido todo esto? 1 Pedro 2:3, ya terminando, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, todo este consejo, desechar todo esto, la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, todas estas cosas. Y dice, y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? ¿O a quiénes? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y sabes que yo busqué otra versión, porque aquí es como que te está haciendo la pregunta. En la otra versión no es una pregunta, dice, porque habéis gustado la benignidad del Señor. Todo creyente, todo el que ha sido salvado, todo el que ha sido redimido, todo el que ha sido comprado por la sangre de Jesús, ya gustamos la benignidad del Señor. Mira lo que significa benignidad. Benignidad significa benevolencia, bondad, piedad. Y en el Nuevo Testamento hace referencia a la ternura de una nodriza. En hebreo, meneket, que significa nodriza, mujer que amamanta a un recién nacido, no necesariamente el suyo. O sea, cuando nos están diciendo acá el apóstol Pedro, ustedes han gustado la benignidad del Señor, nos está diciendo, nosotros hemos sido guardados, hemos sido alimentados, hemos sido cuidados, hemos sido protegidos por el Señor. Entonces, como ya lo hemos gustado, como ya lo hemos probado, ahora, ¿cuál es la tarea que nos queda a nosotros? Número 1, reconoce cuál es tu condición actual. Hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, como dice la palabra, sino por la palabra que es eterna. Y como dijimos, la vida del hombre es corta, es frágil y es pasajera. Dura un tiempo, un par de años. Pero la palabra es eterna y permanece para siempre. Eso es maravilloso. ¿Con qué cosas debemos luchar día a día, amado? Con las acciones que eran parte de nuestra naturaleza pasada y que cada cierto tiempo afloran. Cada tiempo. Por eso te ponía el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que me lleva a hacer lo que no quiero? Con el espíritu quiero servir a Dios, pero el cuerpo me lleva para el otro lado. Es una lucha permanente. Desechando, como dijimos, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones. Para esto, amado, tenemos que poner de nuestra parte. No esperes que el Espíritu Santo lo haga todo por ti. ¿Sabes lo que tienes que hacer tú? Leer la palabra. Y el Espíritu Santo te va a revelar la palabra. Eso es. Tú puedes decir, Señor, santifícame, santifícame. Y el Señor te dice, mi palabra, dice, en mi palabra tú eres santificado. Santifícalo en tu verdad. Mi palabra es verdad. Entonces, cuando estés orando por santificación, ¿sabes qué te aconsejo? Lee la palabra y pide que el Espíritu Santo te vaya revelando. No esperemos que el Espíritu Santo ahí haga todo. No. Lee tu palabra, lee la palabra y el Espíritu te va a revelar la palabra. Y lo último,
La palabra es la nutrición del creyente. ¿Y qué hace la palabra? De acuerdo a estos versículos que acabamos de leer aquí en 2 de Pedro, capítulo 2 del 1 al 3, la palabra limpia y consagra. Te animo, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, escudriña la palabra, lee la palabra. ¿Sabes? Yo una vez di este consejo en la iglesia. Cuando tú te encuentres en una fila muy larga, en un banco, sobre todo si te toca salir y trámite, siempre anda con un audífono. Y mientras estás ahí, escucha la palabra. Ahora, es mucho más fácil que antes. Y eso te va a proteger. Eso te va a cuidar. Te va a mantener atento. De día y de noche. Buscar la palabra, leer la palabra, es, yo diría, me atrevo a decirlo, es el mandato del apóstol Pedro. Y fíjate esto, el momento que esos creyentes estaban pasando era muy difícil. Recuerda, como lo dijimos hace unas semanas atrás, eran usados como antorchas humanas. Eran llenados de brea o alquitrán y eran prendidos y eran puestos ahí en los palacios de Nerón. Y ese consejo les da. Busquen la palabra. Así que te bendigo en esta mañana. Y una vez más, te insto a apartar tiempo para que busques la palabra y a través de la palabra seas limpiado y consagrado por la revelación del Espíritu que va a ser de la palabra en tu vida. Que tengas una bendecida semana. Ya, mis queridos niños, le damos gracias al Señor por la palabra que hoy día nos tenía preparada, por ese alimento oportuno, por esa vitamina que necesitamos para este día. Agradecemos al Señor. Y para todos los que recibieron la palabra ahí en sus corazones, quiero que repitan después de mí esta oración. Señor, te abro mi corazón para recibirte. Perdona todos mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Y que este día sea un día de oportunidad para mi vida. Gracias por entregar su vida en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esta sencilla oración te hace ser parte de la familia de Dios, una familia de fe. Y también por ser una familia de fe, quiero invitarte a unas gratitudes. La primera viene de la región de Atacama, del mes de julio. Un varón de 50 años sufriendo dolores intensos de cabeza, muy complicado, muy asustado, pero gracias al Señor se hizo todo el chequeo y le salieron normales. Y este varón pudo retornar a su trabajo y está bien. También de Paipote, una chiquitita ahí, una Lola, hermana de una de las niñas de la iglesia, se junta con lamentablemente con unas personas que están contagiadas de este virus. Pero ella, sin saberlo, también se junta con un cuñado, con una sobrinita. Entonces, cuando supieron la noticia, realmente estaban asustados. Porque este virus también ha tomado vidas. Entonces, por esta complicación, esto se llevó ahí a las peticiones de oración. Y gracias al Señor, cuando ella se hizo el PCR, le salió negativo. Te agradecemos, Señor, por cuidar a esta familia de fe. También en Tierra Amarilla, una dama estaba hospitalizada, estaba muy complicada de sus pulmones, también con el coronavirus, y lamentablemente la familia estaba asustada. Eran 4 integrantes más de la familia, estaban realmente asustados. Se tomaron todos los exámenes, ellos están bien, salieron negativos y esta dama ya está de alta. Así que agradecemos al Señor. También de Atacama, una pequeñita, hace poquitos días atrás, de 2 añitos, se cae de su cama y su codo se mueve del lugar. Se le movió de su lugar. Imagínate los dolores intensos de esa pequeñita. Y estando en cuarentena, sabemos que la prioridad son los contagiados. Pero gracias al Señor que ese mismo día, en esa mañana cuando llega la petición, ya en la tarde, la pequeña ya había sido operada para la gloria del Señor y ahora está recuperándose en su casita ahí con su familia. Agradecemos al Señor sus bondades. También tenemos otra dama que trabaja en el hospital. También estaba contagiada, también estaba lamentablemente malos sus pulmones. Sabemos que las personas que trabajan en el área de salud son las más complicadas.
las que están siempre ahí con todo esto de los contagios. Y ella es una de muchos de los que están contagiados. Y gracias al Señor, ella se está recuperando, está de alta, esta dama ahí de la región de Atacama. Y también de Atacama, este último, mira, es de un jovencito que trabaja con mucha gente y estuvo con mucha gente que estuvieron contagiados. A él lo enviaron a cuarentena y en esta cuarentena él le tomaron 2 exámenes de PCR y gracias al Señor le salieron negativos. Terminó esta cuarentena, volvió a su trabajo. Pero lo hermoso de este varón, de este joven, a quien queremos harto, a este Lolito, que envió un WhatsApp dando gratitudes al Señor por todos los que oraron por él, por todo lo que Dios hizo posible, cómo Dios guardó, porque él vive con su familia, guardó a su familia, lo guardó a él, y le daba toda la gloria y la honra al Señor. Así que bendecimos a todas estas gratitudes que también nos llegan, que aparte de decirnos lo que Dios ha contestado, también agradecen a Dios, exaltan su nombre. No te olvides de agradecer, no te olvides de darle la honra y la gloria al que merece, al que lo merece todo, al que siempre está presente, al que guarda, al que nos cuida, al que su mano poderosa está de nuestra parte. Yo te bendigo y que tengas una hermosa semana. Muchas bendiciones, muchas bendiciones.